Pues mi nombre es Paul Ramírez Jonas. Nunca he hecho arte sobre mí, pero como un arte que se mira a sí mismo, no hacia afuera. Y yo siempre era el protagonista de diferentes obras en las que yo hacía cosas en diferentes lugares, yo hacía un tipo de performance. Aunque eran esculturas, siempre tenían algo como una recreación histórica o un experimento o un transcurso. Ya me interesaba que yo podría ser otra persona, pero luego decidí como darle vuelta y hacerlo como obvio que es el protagonista de la obra es el público. Un arte que permita que las personas se comuniquen con ellos mismos, y eso es una manera de educación y eso es una labor pedagógica hasta cierto punto. Pues llevo muchos años de profesor y empecé como un tipo de educación, como yo daba la pauta de lo que se tenía que hacer. Pero luego, hace más de 10 o 15 años, leí un libro de Rancière que se llamaba El maestro ignorante, que es como una fábula un poco, aunque está basada en hechos verídicos, de un profesor que llega a un lugar y no habla el idioma. Entonces empieza como a inventarse una manera de dar clases sin tener conocimiento propio. Y se da cuenta que los estudiantes aprenden más y mejor que cuando él daba clases pensando que él tenía el conocimiento que lo iba a transmitir. Entonces, a través de esos escritos de Rancière y también las teorías pedagógicas de Paulo Freire, entonces empecé a desarrollar talleres, que los talleres forman un marco de actividad, pero que la información viene de los participantes. Paul preguntaba acerca de la educación, de cómo es posible como crear una estructura para repensar como la educación en el arte, ¿no? Si nos enseñan a ser artistas, ¿desde dónde parte eso? La primera actividad que hicimos fue hacer como mapas mentales de nuestro proceso artístico desde que empezamos hasta cómo termina en una pieza y como todas estas cosas que lo forman, ¿no? Desde ir a correr o desde procrastinar o Netflix, qué sé yo, pero que te lleva como a generar una obra. Eso fue interesante porque pues no es algo que te sientas a hacer, como nunca lo estás pensando. Siempre es bueno reevaluar los procesos de producción. Y bueno, eso lo hizo un poco más flexible que lo usual de pensar en tu proceso, que es como algo más metodológico, como más claro, más objetivo. Aquí tuvimos como libertad de hacerlo apelando a otras lógicas, yo creo. Y lo único que me interesa es que en ese momento se tienen que explicar al uno al otro cómo hacen arte. Entonces ellos mismos se están enseñando algo y luego esos grupos de dos hablan con otro grupo de dos y ellos mismos se enseñan los unos a los otros cómo hacen arte. Y yo solo estoy ahí de DJ. Después hicimos una serie de 100 preguntas de qué eran todas las cosas que queríamos saber antes de morir. Cada quien presentó sus 100 preguntas y al final como llegamos a una conclusión de cuáles eran las preguntas que más le interesaba a ese grupo en específico. De las que yo escribí, me interesó una bien particular, que es cómo no dormir sin morir. ¿Qué pasa cuando hay algo raro? ¿Qué se hace como con algo raro dentro del arte? ¿Se apoya eso o se hace como que se dirija de nuevo a lo que se vende o a lo que se exhibe? A la conclusión quedamos con 8 temas que salieron de todos los talleres por un proceso de filtración y depuramiento y son 8 temas que yo jamás hubiera concebido para organizar una clase. Entonces, para mí es una sorpresa ver lo que sale cada vez de estos talleres. Creo que era al final la que llegamos de llegaré puntual algún día. El tiempo tiene como muchos matices en la vida y en el trabajo artístico y pues en todo. Hay como un tema, metatema, digamos. Si estás encargado de alguna manera de enseñarle a la gente a ser creativos, que es lo mismo que pienso con mi arte. Es como, si la idea es que el público puede ser creativo, o la idea es que todos podemos ser artistas, que la idea es que los estudiantes van a ser artistas, lo que hay que enseñar más que todo es que tu clase es creativa.